Estimados amigos, les damos la bienvenida a nuestra nueva forma de llegar hasta ustedes, el ciclo de charlas Astronomía en tu casa. Esta tarde, el astrónomo Jorge Cuadra nos revelará detalles sorprendentes acerca de Plutón. La charla se denomina Sorpresas en el corazón de Plutón, y en ella Jorge nos contará sobre el viaje de 9 años y casi 5.000 millones de kilómetros que realizó la sonda de la NASA New Horizons hasta conseguir sobrevolar este planeta enano. Dice Jorge, las imágenes que tomó la sonda revelaron una gran variedad de paisajes escarpados, así como también lagos congelados, lo que nos indica que Plutón es geológicamente activo. En esta sesión vamos a revisar la actividad geológica en otros cuerpos similares del Sistema Solar. Jorge Cuadra es doctor en astronomía de la Universidad Ludwig Maximilian de Alemania y hoy es académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y jefe del Max Planck Partner Group sobre el Centro Galáctico. No olviden que tras la charla tendremos 30 minutos en que podrán hacer las consultas que consideren pertinentes. Queden atentos al link. Y como siempre, los esperamos en nuestras redes sociales. Quienes somos parte del proyecto Anillo Agujeros Negros Supermasivos, esperamos que este ciclo sea de su agrado. Buenas tardes, soy Jorge Cuadra, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador asociado del Núcleo Milenio de Formación Planetaria. Esta charla se titula Sorpresas en el corazón de Plutón. Vamos a ver entonces las últimas observaciones, los últimos datos de este planeta enano en las afueras del Sistema Solar. Para entender por qué son sorprendentes los últimos datos que tenemos de Plutón, es importante primero revisar otros cuerpos del Sistema Solar que conocemos bastante mejor. Entonces partimos con este esquema que nos muestra los principales componentes del Sistema Solar. Estos son el Sol, que es una gran estrella ubicada en el centro, y alrededor del Sol orbitan distintos tipos de cuerpos, principalmente planetas. Tenemos planetas de distinto tipo, los planetas rocosos o terrestres, y los planetas gigantes, que los podemos separar en planetas gaseosos y planetas de hielo. Además de estos, tenemos lo que podemos llamar cuerpos menores, que corresponden a asteroides, cometas, y también planetas enanos, como es el caso de Plutón mismo. Este esquema nos muestra cómo está organizado el Sistema Solar. Como decía anteriormente, el Sol está en el centro, y lo que estamos viendo acá es un zoom de la región más interior, en la cual están los planetas terrestres o rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Más afuera nos encontramos con el cinturón de asteroides, que tiene muchísimos objetos de este tipo, y después nos encontramos con los planetas gaseosos, Júpiter y Saturno, y los planetas de hielo, Urano y Neptuno. Aún más afuera nos encontramos con otro tipo de objetos que llamamos transneptunianos, o sea que están más allá de más allá de Neptuno, y el más importante, el más conocido de ellos es Plutón mismo. En este esquema podemos notar que todos los planetas tienen órbitas, giran alrededor del Sol en órbitas circulares y aproximadamente en el mismo plano. Eso quiere decir que están todas alineadas. Plutón, en cambio, tiene una órbita distinta. Por un lado está inclinada, está fuera del plano, y por otro lado es un poco más excéntrica que la de los planetas. Vamos a ver ahora algunos de estos objetos en más detalle. Partimos entonces con los planetas terrestres. Estos son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Estos planetas también se llaman rocosos y están compuestos principalmente de roca, y a pesar de compartir muchas características, sin embargo hay diferencias importantes entre ellos. Por ejemplo, tienen atmósferas muy distintas. Tenemos el caso extremo de Mercurio, que no tiene prácticamente nada de atmósfera. Por otro lado tenemos a Venus, que tiene una atmósfera muy densa y muy opaca, que de hecho no nos permite ver la superficie del planeta en luz visible. La Tierra y Marte tienen atmósferas intermedias. Además de la atmósfera, tenemos distintos tipos de superficies.
En el caso de Mercurio, es una superficie rocosa, por supuesto, cubierta de cráteres. En el caso de Marte tenemos superficies más como planicies, bastante grandes, y la Tierra, por supuesto, tiene océanos que cubren mucho de su superficie. Ahora, ¿por qué tenemos atmósferas? ¿Por qué tenemos superficies interesantes? Tiene que ver con lo que podemos llamar actividad geológica. ¿Qué es la actividad geológica? Es básicamente la energía del interior de los planetas que sale, que se transmite desde el interior hacia afuera y se manifiesta al llegar a la superficie. Hay dos fuentes principales de la energía de los planetas. La primera es que cuando los planetas se formaron, se formaron a partir de material que estaba lejos y que se fue acercando, se fue apelotonando. Y al ocurrir eso, la energía se conserva y tenemos que la energía potencial gravitatoria se transforma en energía cinética a medida que se van moviendo los componentes hacia adentro, y cuando se juntan, esa energía queda guardada como calor. Entonces el interior de la Tierra, el interior de los planetas, está originalmente muy caliente. La otra fuente de energía es algo que se va produciendo de a poco, que viene dada por el decaimiento radioactivo de los materiales del interior del planeta. Por supuesto, la gran mayoría del planeta no es radioactivo, pero hay trazas de estos elementos, y a medida que decaen, a medida que se transforman en elementos más estables, van liberando energía. Entonces, estas dos fuentes de energía están concentradas en el núcleo del planeta, que es esta parte de más adentro, y calientan las capas exteriores, calientan el manto y la corteza. Y lo que ocurre en el manto es muy interesante. El manto no puede transmitir la energía en forma directa, no la puede conducir hacia afuera. Entonces lo que ocurre es que las rocas que están aquí más abajo empiezan muy lentamente a subir. Básicamente se calientan, se expanden un poco y por efecto de flotación empiezan a subir. Una vez que llegan arriba, se enfrían, le dan su calor a la corteza y al exterior, ¿no? Y una vez que se enfrían, se caen. Y esto es lo que se llama convección. Y es básicamente lo mismo que ocurre si ponemos agua a hervir en una olla. Ahí tenemos una fuente de calor abajo, el fuego, que calienta el agua entonces empieza a subir, burbujas de agua suben, se deshacen de su calor aquí arriba y después bajan. Eso mismo es lo que está pasando en el manto de la Tierra, pero por supuesto pasa muchísimo más lento. Se demora miles, tal vez cientos de miles de años en hacer un ciclo. Esto produce un montón de efectos súper interesantes, entre ellos que el movimiento, cuando estas rocas llegan arriba, este movimiento hace que se mueva distintas partes de la corteza de la Tierra, se muevan las placas de la corteza terrestre, lo que causa terremotos, por ejemplo. Y también esta energía se manifiesta como actividad volcánica. Eso suena un poco como que la actividad geológica solo produce tragedias, ¿no? Volcanes, terremotos, etc. Pero de hecho, si no fuese por eso, no estaríamos aquí. De hecho, la atmósfera de la Tierra surge gracias a las erupciones volcánicas. Todo el gas que hay, que forma la atmósfera, no estaba presente al comienzo de la Tierra, sino que sale de dentro de la Tierra a través de las erupciones volcánicas. Y por supuesto después es transformado químicamente por las plantas, que absorben CO2, dióxido de carbono, y liberan oxígeno. Al mismo tiempo, la actividad geológica hace que haya movimiento de metales en el interior de la Tierra, y eso produce un campo magnético.
Y ese campo magnético nos protege de partículas del Sol que vienen muy rápido y que podrían dañarnos. Dañarnos a nosotros directamente y también a la atmósfera. Entonces, el hecho de que haya un campo magnético nos protege. Y el campo magnético está presente gracias a la actividad geológica. Ahora, ¿por qué esta actividad geológica se da de manera distinta o resulta en planetas con superficies con atmósferas distintas? Para eso es súper ilustrativo ver este esquema que nos muestra a los planetas terrestres, la Tierra, Venus, Marte, Mercurio, y también a la Luna, que la podemos agrupar junto a los planetas en este caso. Lo que nos muestra es cómo son en su interior, digamos, qué tan grande es el núcleo, que es la parte gris, el manto, que es la parte roja, y la corteza, que es la parte amarilla, que se ve acá en el corte. Y lo que muestra esta línea segmentada es la litosfera. La litosfera se define como la parte rígida cercana a la superficie del planeta. Entonces, hasta aquí, desde la superficie hasta esta parte, esto es rígido. Y lo que podemos ver es que la Tierra y Venus tienen partes rígidas relativamente delgadas. En cambio, Marte, Mercurio y la Luna tienen partes rígidas que son mucho más profundas, que llegan prácticamente hasta el núcleo del planeta. ¿Por qué la diferencia? Tiene que ver con el tamaño. Básicamente, mientras más grande es un planeta, tiene más energía guardada en su interior. Entonces la Tierra y Venus tenían más energía originalmente que Marte, Mercurio y la Luna. Y mientras más grandes sean los planetas, también se deshacen de más energía. Sin embargo, qué tan rápido se deshacen de su energía tiene que ver con la superficie. En cambio, cuánta energía tienen tiene que ver con el volumen, que es proporcional, con la masa, que es proporcional al volumen. Entonces, uno puede hacer un cálculo bastante simple y darse cuenta de que mientras más grande es un planeta, más le va a durar la energía. Y mientras más pequeño sea, menos le va a durar la energía y se va a enfriar. En este contexto, ¿qué significa eso? Que ya no tienen actividad geológica. Se deshicieron de su energía. Esto lo podemos entender si pensamos, por ejemplo, en algo mucho más cotidiano, como sacar de una olla caliente una papa y una arveja. La papa se va a demorar mucho más en enfriarse que la arveja. Y eso es simplemente porque la papa va a ser mucho más grande que la arveja. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que no haya actividad geológica? Para eso vamos a ver el caso extremo, que es la Luna, el objeto más pequeño de los 5 que vimos en la transparencia recién. La Luna ya perdió toda su energía interna, entonces lo podemos considerar un planeta o un objeto geológicamente muerto. Al no tener más actividad geológica, ya no tiene atmósfera, ya no tiene ningún tipo de terremoto, volcán, nada. Entonces lo único que vemos en su superficie son cráteres. Cráteres producidos por choques de asteroides, de cometas, etc. ¿Y por qué podemos ver todos esos cráteres? Porque básicamente no hay nada que los borre, no hay erosión. No hay una atmósfera en la cual habría viento que produzca erosión, que vaya borrando los cráteres. No hay, por supuesto, ríos, no hay vegetación, no hay erupciones volcánicas, no hay nada, no hay ninguno de los procesos que en la Tierra borran en forma constante, en forma continua los cráteres. Por eso la Luna, igual que Mercurio, se ven de esta manera y la Tierra se ve muy distinta. Vamos a seguir viendo otros objetos del sistema solar antes de llegar a Plutón. Ya discutimos los planetas terrestres, ahora vamos a hablar de los satélites de Júpiter, en particular de los 4 satélites más grandes que tiene Júpiter, que son los satélites galileanos, los que descubrió Galileo hace unos 400 años. Lo que vemos en estas imágenes
son Io, Europa, Ganímedes y Calisto, los 4 satélites galileanos. Vemos imágenes de ellos completa, la silueta casi completa, y vemos regiones más pequeñas. Y lo que se puede ver en esta transparencia es que tienen muchísima más variedad de superficies que nuestra Luna. No son simplemente una superficie cubierta de cráteres. Parece haber franjas, manchas, un montón de cosas raras. Vamos a ver esto en más detalle ahora. Partimos entonces con Io. Io es el satélite, la luna más cercana a Júpiter, y lo que vemos acá es muy sorprendente. Vemos que hay volcanes activos en Io. De hecho, es el lugar con más vulcanismo del sistema solar. Aquí en una imagen de una región relativamente pequeña podemos ver dos volcanes muy grandes, muy activos, actuando al mismo tiempo. Y esto es súper extraño, o sea, Io tiene el mismo tamaño aproximadamente que nuestra Luna, entonces esperaríamos que también estuviese geológicamente muerto. ¿Cómo es posible que Io todavía tenga actividad geológica? La respuesta tiene que ver con la fuerza de mareas. La fuerza de mareas es se manifiesta en la Tierra como la Luna tironeando a la Tierra y haciendo que el mar suba por un lado y baje por otro lado. De la misma manera, la Tierra ejerce una fuerza mayor sobre la Luna que ha logrado que la Luna siempre nos dé la misma cara. Tenemos a la Luna en una posición sincronizada con la Tierra. Siempre nos muestra la misma cara. Ahora, Io está muy cerca de Júpiter. Está solamente a 6 radios jupiterianos de distancia. Además, Júpiter es muy masivo. Tiene una fuerza de gravedad y por lo tanto una fuerza de mareas mucho más intensa que la de la Tierra. Entonces, lo que le hace Júpiter a Io es mucho más extremo que lo que la Tierra le hace a la Luna. No solamente hace que Io siempre le dé la misma cara, sino que lo deforma. Y este es otro detalle importante: la órbita de Io es ligeramente excéntrica. Entonces, a veces lo está apretando más y a veces un poco menos. Entonces, como que lo aprieta y lo suelta, lo aprieta y lo suelta. Siempre lo está apretando mucho, pero a veces lo va soltando un poquito. Y este apretujar todo el tiempo a Io hace que el interior de Io esté siempre recibiendo mucha energía, y esa energía entonces es la que produce la actividad volcánica. Europa es la segunda luna de Júpiter, la que viene justo más afuera, y tiene esta apariencia con franjas, con líneas que aquí se ven de colores en esta imagen con los colores exagerados, y que aquí en esta imagen en más detalle, en blanco y negro, se puede ver un poco como un flujo, ¿no? Y lo que estamos viendo acá es básicamente como un río congelado. Cuando estas imágenes se encontraron, los expertos finalmente las pudieron interpretar como que la superficie de Europa es de hielo, está congelada, pero que a veces hay movimientos tectónicos que hacen que el hielo se resquebraje, se separe un poco y que fluya desde adentro algo que puede ser agua o tal vez incluso hielo más tibio, hielo más blando, que rellena esa grieta y después se congela. Entonces, acá hay esquemas que nos muestran cómo eso, cómo creemos que es el interior de Europa. Tendría entonces un núcleo metálico, un manto de roca parecido a la Tierra, ¿no? A los planetas terrestres, pero cerca de la superficie tiene esta capa que puede ser un hielo tibio, un hielo que está sufriendo convección, que sube y baja, por lo tanto, o incluso podría ser agua líquida, y la parte de más arriba está congelado. Entonces de repente se hacen grietas y el agua rellena las grietas y le da la apariencia tan
especial que tiene Europa. De nuevo, ¿cuál es la fuente de calor? ¿De dónde sale esta convección? Tiene que ver con la fuerza de mareas de Júpiter, que mantiene caliente el interior de Europa. Si nos vamos a la cuarta luna, Calisto, la de más afuera de estas cuatro, Calisto sí se ve como nuestra luna, porque está suficientemente lejos para que la fuerza de mareas de Júpiter no haga estragos en su interior, y por lo tanto Calisto sí está geológicamente muerto, tal como nuestra luna. Ok, después de ver los planetas terrestres y las lunas de Júpiter, ya podemos llegar a Plutón. Plutón, como les decía, es un objeto transneptuniano, un objeto que está más allá de Neptuno. Fue el primero de estos en ser descubierto hace 90 años, en 1930. Plutón no está solo, tiene varias lunas. La primera de ellas fue descubierta en 1978 y se llama Caronte. Ahora, dije que este es Plutón y su luna, pero en verdad podríamos hablar de un sistema binario. ¿Por qué digo eso? Porque la razón de masas es de un 12%. Eso quiere decir que Caronte es suficientemente masivo para que Plutón dé vueltas alrededor de Caronte, mientras Caronte dé vueltas alrededor de Plutón. Más precisamente, ambos dan vueltas alrededor del centro de masa del sistema. Ahora, lo interesante es que esto hace que Plutón se esté moviendo fuera, alrededor del centro de masa. Plutón no coincide con el centro de masa. Por eso podemos hablar de un sistema binario. La fuerza de marea entre ambos es tan grande que ambos cuerpos están en rotación síncrona. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente Caronte le da siempre la misma cara a Plutón, sino que también viceversa. Plutón siempre le da la misma cara a Caronte. Esta es la órbita de Plutón. Como les decía al comienzo, está inclinada y es excéntrica, está inclinada en 17 grados con respecto a los otros planetas, y su excentricidad es de 0,25. Es notoriamente distinto a un círculo. Lo que vemos acá también es que Plutón cruza la órbita de Neptuno, y de hecho nos podríamos preocupar, podríamos pensar, bueno, quizás choquen de repente. Y aquí arriba a la derecha se puede ver cómo están ambos planetas orbitando alrededor del Sol, ¿no? El de adentro es Neptuno, el de afuera es Plutón. Y podemos ver esta animación para siempre, y se van a dar cuenta que nunca se acercan realmente. Están en lo que se llama una resonancia. Cada vez que Neptuno da 3 vueltas, Plutón da 2 vueltas. Entonces, cada vez que Plutón está acá, en la posición más cercana al Sol, en su posición más cercana al Sol, Neptuno o está por acá, o está por acá, o está por acá. Nunca pueden chocar, nunca se acercan lo suficiente. Lo otro interesante es que Plutón está muy inclinado con respecto a su eje. Su eje de rotación está muy inclinado con respecto a su órbita. Una inclinación de 120 grados, la Tierra tiene 23,5, y eso hace que las estaciones sean muy importantes, tanto la inclinación del eje como la excentricidad de su órbita. Después de toda esta discusión, ¿cómo esperarían ustedes que se vea Plutón? ¿Se verá como la Tierra, como Calisto, como Io, como Venus? Si quieren pueden dejar su respuesta en el chat de YouTube, y vamos a ver entonces cómo se ve Plutón. Esto es como veíamos a Plutón hace unos pocos años, con el Hubble, con el mejor telescopio que había disponible. En el año 2003 se consiguieron estos datos. Hay, no sé, unos 100 píxeles. No es mucho lo que se puede decir, ¿no? Se ven como distintos colores, algo así, pero se ve súper poco. Y les voy a mostrar cómo vemos a Plutón ahora. Es simplemente espectacular, ¿no? Tenemos algo que parece ser un
mar congelado, tenemos montañas, tenemos otras zonas planas, como un altiplano por acá, tenemos una atmósfera con mucha estructura, es realmente súper interesante. Bueno, para responder la pregunta anterior, Plutón no se parece a ninguno de los objetos que les mostré anteriormente. De hecho, yo diría que se parece más a la Tierra que a los otros. ¿Cómo pudimos conseguir esta imagen? Esta imagen, por supuesto, no fue tomada desde la Tierra, sino que fue tomada por una nave espacial que se acercó lo más que pudo a Plutón, la New Horizons, que después de viajar por más de 10 años en el sistema solar, llegó a Plutón el 14 de julio del 2015. Y lo sobrevoló a Plutón y Caronte. No pudo dar vueltas alrededor de ellos, básicamente porque iba muy rápido y no puede frenar. La gravedad de Plutón es muy débil, es imposible hacer que la nave orbite alrededor de ellos. Ahora les voy a describir brevemente algunos de los resultados de esta misión. Los primeros fueron, recuerden, esto pasó el año 2015 y el año 2016 salió un número especial de la revista Science, una de las más prestigiosas de toda la ciencia, no solo de astronomía. Y lo que nos muestra el análisis de las imágenes y de los datos que tomó la New Horizons nos muestra una geología compleja con actividad geológica muy reciente. Por supuesto, una superficie de hielos, esto era algo que esperábamos. Y otras cosas inesperadas, una atmósfera con distintas capas, 4 lunas pequeñas, además de Caronte, y también la interacción con el viento solar, entre otras cosas. Vamos a revisar algunos de estos resultados en más detalle. Esta es una imagen entonces con los colores exagerados de Plutón y de Caronte. Esto que ven acá es el corazón de Plutón. A eso me refiero, este era el corazón al que me refiero en el título. Y como pueden ver es un terreno muy liso, como un lago congelado básicamente, pero también se ven terrenos muy escarpados, aquí al lado por ejemplo, con mucho relieve. Se ven cráteres, pero no en todas partes, solo en algunas regiones, y también se ven grandes grietas, especialmente Caronte tiene unas grietas espectaculares por acá. Vamos a hacer zoom acá. Esto entonces es la frontera entre el Sputnik Planum, lo que se conoce más comúnmente como el corazón, y estas montañas que se ven aquí al lado. Algo muy interesante que se ve acá en esta planicie son estas celdas, ¿no? Se ve como una cierta estructura casi poligonal. Estas son celdas de convección. Entonces el mismo fenómeno que pasa en una olla de agua hirviendo y que pasa en el manto de la Tierra, lo vemos acá en la superficie de Plutón. Básicamente tenemos hielos blandos que suben y después bajan. Se calientan en el interior, llegan a la superficie, después bajan y van creando este tipo de estructuras. ¿A qué me refiero con hielo blando? Hielo que no es de agua, sino que de otros compuestos químicos, por ejemplo, nitrógeno molecular, metano y monóxido de carbono. Esta superficie no tiene prácticamente ningún cráter y eso nos permite decir que se formó hace solo unos 10 millones de años. Esto suena como un montón, pero 10 millones de años es básicamente nada en la historia del sistema solar. De hecho, en la Tierra, los Andes tienen una edad de ese tipo. Y los Andes se están formando ahora. O sea, en este momento están las placas tectónicas en la Tierra chocando y haciendo que las montañas suban. Aquí más abajo vemos estas montañas. Estas montañas son literalmente icebergs. Son montañas de hielo de agua, que es más duro y por lo tanto puede mantener mejor su forma, y que tendrían unos 5 kilómetros de altura. O sea, realmente es una geografía espectacular.
Aquí podemos hacer zoom en otra zona y los colores nos muestran la escala la elevación, ¿no? Desde 0 hasta unos 6 kilómetros, las cimas más altas. Y si hacemos zoom acá, se ve una estructura súper interesante, que es como el flujo de un glacial. Entonces, los mismos tipos de valles que hay, por ejemplo, en el cajón del Maipo, también los vemos en Plutón. De hecho, Plutón tiene una gran variedad de geografía. Tiene terreno que llaman montañoso, alpino, y platós y otros que no voy a describir en más detalle. Por supuesto, yo no soy experto en geofísica, menos en la geología de Plutón. Pero es súper interesante que tenemos todas estas montañas, valles, que se forman de distintos materiales. En la Tierra tenemos el agua solamente haciendo glaciares y fluyendo. Aquí tenemos otros elementos volátiles, otros compuestos, los que les mencioné antes, y eso permite que haya más variedad de paisajes. También hay características, hay señales de actividad tectónica. En el fondo hay actividad de ese tipo también en Plutón. ¿Qué podemos concluir? Bueno, Plutón y Caronte, por un lado, tienen terreno antiguo con muchos cráteres y actividad geológica. En el caso de Caronte, tenemos solo actividad geológica antigua, de hace 4.000 millones de años. O sea, prácticamente de la época en que el planeta y el satélite se formaron. Plutón, por otro lado, además de tener terrenos antiguos con cráteres, tiene superficies muy jóvenes, como decía recién, que pueden ser de hace unos 10 millones de años solamente. Esto en parte tiene que ver simplemente por cambios estacionales. O sea, cuando pasa un hemisferio, el hemisferio norte, digamos, del invierno al verano, algún tipo de hielo, por ejemplo el hielo de nitrógeno, se sublima y entonces ese material se va de un hemisferio al otro. Tenemos cambios que son simplemente por las estaciones, que en Plutón, como les decía antes, son muy marcadas. Pero también tenemos actividad geológica propiamente tal. Por ejemplo, esto se ve en la convección de los hielos blandos que les decía antes, en el corazón, en el plano Sputnik. Y básicamente, ¿cómo es posible que haya convección? ¿Cuál es la fuente de energía? No puede ser las mareas, porque Plutón y Caronte no son suficientemente masivos, pero sí la radioactividad es suficiente, parece ser suficiente. Básicamente el hecho de tener hielos distintos, que tienen muy poca conducción térmica y muy poca viscosidad, permite este flujo convectivo que explica la apariencia de celdas del plano Sputnik. Las montañas de hielo de agua todavía no es súper claro cómo se formaron de esa manera. Tal vez estaban cubiertas por otros hielos que después se derritieron. No está claro todavía. Entonces la energía radiogénica, la energía relacionada con radioactividad del interior de Plutón, habría logrado que el agua fluya hacia arriba, los elementos más volátiles hayan llegado arriba y tendríamos agua en estado líquido en una capa que está cubierta por otros elementos, por ejemplo, por nitrógeno congelado. Caronte posiblemente tenía una estructura muy parecida, pero al ser un cuerpo más pequeño, su energía ya se agotó y ya se congeló el agua. Y con eso terminamos. Ahí les dejo el corazón de Plutón, les agradezco mucho su atención y quedo disponible para sus preguntas. Muchas gracias.